Nosotros hemos venido trabajando desde hace algún tiempo buscando cuáles son los principales indicadores que diferencian estos 10 años de gobierno del siglo XXI de todos los gobiernos que administraron el siglo XX en México. Nos hemos metido de lleno a trabajar en investigación, revisar los datos, buscar la manera de equilibrar un buen diagnóstico de lo que está pasando en México para que podamos tener certeza de hacia dónde queremos ir. Lo que hemos encontrado fundamentalmente es que México, por primera vez en la historia, es un país de clase media. Ese es el principal logro importante de estos 10 años de gobierno del PAN. Eso ya es de hecho un gran indicador, ¿no? Un país de clase media permite generar condiciones de consumo, condiciones reales de inversión, mejor educación para las familias, mejores condiciones de salud. Eso es un indicador muy importante de la transformación que ha venido sufriendo en México. Eso no niega, por supuesto, la sensibilidad que tenemos que tener todos del tema de la pobreza. El tema de la pobreza sigue estando presente en México, es un déficit histórico en México, pero por primera vez en la historia nuestro país es más la gente y las familias que no están en condición de pobreza, que no sufren esa tragedia de la pobreza, y también tenemos que abocarnos a ellos. Nuestra prioridad, por supuesto, tienen que seguir siendo quienes viven la situación de pobreza. Tenemos que instrumentar mecanismos de política pública que permitan sacarlos de esta circunstancia dolorosa para ellos, por supuesto, y para todos nosotros, pero tenemos también que enfocar políticas a todas estas clases medias, a todas las familias que están en condiciones de clase media, que van a ser, que son ya de hecho en México la gran mayoría de las familias. Entonces ese es un primer aproximación a lo que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones. México es por primera vez en su historia un país de clase media. Encontramos que tres instrumentos fundamentales son los que han permitido esta situación. La estabilidad económica. La estabilidad económica en México es también un hecho importantísimo en la historia de nuestro país. Acuérdense ustedes que las crisis económicas eran recurrentes, cada que terminaba un sexenio había una crisis muy importante. Y además no eran crisis económicas que se generaban en un entorno internacional, sino al contrario, se generaban en México. De hecho, la última crisis que vivimos muy fuerte en México fue la de 1994 y 95, hubo una pérdida generalizada del patrimonio. Entre quienes nos escuchan y nos ven, seguramente habrá gente que en esos años perdió su casa, perdieron un carro o algún terreno. Fue una situación verdaderamente trágica. Y esta situación no se originó en otro país del mundo, se originó en México. De hecho, en el mundo se le conoció como la crisis del efecto tequila, ¿no? El efecto tequila, pues porque era una crisis fundamentalmente hecha en México, ¿no? Impactó a todos los países del mundo y México la generó, y los gobiernos de esos años la generaron. Fue un problema muy grave, dinamitó el peso, redujo el poder de compra del peso, se tuvieron que hacer nuevos pesos, quebró el sistema financiero en México. Fue una crisis verdaderamente dolorosa. Pero la estabilidad económica en México ha permitido que aun cuando hay crisis económicas internacionales como la de 2008-2009, México, con todo y lo que ha impactado a nuestras familias y a su vida, a su cotidianidad, México ha podido más o menos salir adelante de estas crisis con finanzas públicas sanas. Otra de las cosas y otro de los elementos muy importantes es que México y los gobiernos de estos últimos 10 años han podido destinar mucho de su gasto derivado de este equilibrio financiero que tienen estos gobiernos. Ha podido destinar mucho de su gasto a inversión en educación, en salud, en desarrollo de vivienda. Por lo pronto yo te puedo dar una muy buena noticia. El próximo año van a ocurrir tres cosas que son un hecho histórico importantísimo en la historia de México. Por primera vez se va a alcanzar la cobertura universal de educación básica. Eso es muy importante. Eso quiere decir que todos los niños en México van a tener una escuela cerca para que puedan educarse y prepararse. Eso no quiere decir que vayan a la escuela. Lo más importante es que ya que está la escuela ahí, que puedan ir a la escuela, que sus familias tengan condiciones para que el niño pueda ir a estudiar y a prepararse. Entonces eso es muy importante, pero para que eso ocurra, lo primero que tenemos que hacer como gobiernos y como sociedad es poner las escuelas cerca ahí para que los niños no tengan que trasladarse muy lejos. La siguiente situación es la cobertura universal de salud. También por primera vez en la historia de México va a haber un hospital o una clínica cerca de todas las comunidades para que atiendan un catálogo básico de enfermedades. Eso es muy importante en la historia de nuestro país. La tercera cosa, que es también muy importante, que impacta directamente a la vida de las familias y a la calidad de vida de las familias, es la calidad de los hogares y de las viviendas. Por primera vez en la historia, el 100% de las casas en México van a tener
pisos firmes, no pisos de tierra, sino pisos firmes. Esta es una tragedia la de vivir en un piso de tierra. Quienes nos escuchan tal vez no conozcan esa situación, habrá quienes probablemente la conozcan, pero es verdaderamente una situación muy compleja. Se desarrollan enfermedades, los niños juegan en el piso y es muy importante que se pase a un esquema de vivienda de mucha mayor dignidad. Se necesitan casas más grandes, que ya de hecho hay cada vez más casas más grandes. En el 2000 había 50% de las casas en el país tenían más de 3/4. En el 2010 el 80% de las casas tienen más de 3/4. Entonces las casas se construyen al principio pequeñas, los desarrollos de vivienda son en principio pequeños, pero ahí se inicia el trabajo para poder incrementarlas. Entonces estos 10 años de gobierno, para resumir las cosas, han significado que ya no hay mexicanos de primera y de segunda. Por supuesto sigue habiendo desigualdades que incluso son a veces naturales en las sociedades, pero lo que encontramos es que ya no hay mexicanos con educación y sin educación. Ya todos los niños pueden tener acceso a la educación. Ya no hay mexicanos con acceso a servicios de salud y mexicanos sin acceso a servicios de salud. Ya todos los mexicanos el próximo año van a poder tener al menos una clínica cerca para tratarse gratuitamente la mayoría. Ya no hay mexicanos con piso de tierra y mexicanos con pisos firmes. Todos los mexicanos van a vivir al menos en casas, unas más pequeñas que otras, pero con pisos firmes, ¿no? Lo que los países tienen que hacer es sostener una dinámica de crecimiento, aun cuando se contrate crédito, se busque endeudarse sanamente, siempre hacerlo bajo regímenes disciplinados, ¿no? Lo que está pasando en el mundo es que hay países que son disciplinados, como México. México es de hecho un país modelo en todo el mundo por la disciplina fiscal que ha tenido, es decir, no está pidiendo prestado más de lo que tiene. Pero hay países como Estados Unidos que hoy actualmente están enfrentando una grave crisis de deuda. Son problemas muy complejos que pueden impactar a todo el mundo. Son de hecho una presión para el entorno internacional lo que está pasando en Estados Unidos. Grecia está en una situación muy compleja, hay muchísimos fenómenos de violencia social, la gente está saliendo a las calles a reclamar mejores condiciones de desarrollo económico y en parte se deben a que contrataron mucha deuda, que se estuvieron endeudando, a que no hicieron pagos adecuados de intereses, que cometieron errores de disciplina fiscal. Italia está en una situación similar y el problema en México ya no es la deuda externa como escuchábamos en los 80s y 90s, ¿no? Nosotros incluso nos hicimos... nos habituamos a hablar de la deuda eterna en México, ¿no? Ya no hay un problema de deuda en el país a nivel nacional. El problema de la deuda que estamos enfrentando y que todos los ciudadanos vamos a seguir enfrentando es a nivel estatal. El problema de las finanzas está a nivel estatal y municipal. Entonces tenemos que tener muy claro que si queremos que los estados generen condiciones de desarrollo económico, social, que haya condiciones de inversión en educación, en vivienda, en salud, si queremos como ciudadanos tener opciones de exigirles esto a nuestros gobernantes en el orden local, que son nuestros presidentes municipales y nuestros gobernadores, tenemos que tener muy claro que para ello debemos primero exigirle condiciones de equilibrio fiscal, que no estén pidiendo prestado más de lo que debe. Por ejemplo, los coahuilenses no son aparentemente muy cercanos a nosotros desde el punto de vista geográfico, pero todos nosotros los michoacanos entendemos y conocemos el grave efecto de una crisis económica, lo hemos padecido muchas veces. Nuestros hermanos coahuilenses están enfrentando una situación muy compleja, sin deberla ni temerla. Deben ya cada individuo, aunque sean niños, aunque sean ancianos, aunque hayan votado por quien hayan votado, aunque nunca hayan participado en la vida pública del Estado, deben ya 48,000 pesos. Imagínense ustedes lo que es deber 48,000 pesos de algo que tú no consumiste, de algo que tú no pediste, de algo que tú no estás obteniendo ningún beneficio. Ese es un problema muy importante. Imagínense ustedes lo que puede pasar en Michoacán o en otros estados que repliquen estos modelos de finanzas públicas desequilibradas. Entonces tenemos que tener muy claro que no se puede sostener una inversión pública de largo plazo que nos ayude a todos y a todas nuestras familias a salir adelante si no tenemos y exigimos primero que los gobiernos estatales sean equilibrados, ¿no? Es fundamental que para que tú puedas desarrollar condiciones de mejora de las familias, de su calidad de vida, es importante que los gobiernos participen en esto, ¿no? Es un movimiento social, por supuesto, el desarrollo de nuestras sociedades es fundamentalmente social, la sociedad civil tiene que participar en eso, pero hay un mandato directo a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen que sentar las bases del desarrollo para que cada una de las familias por sí mismos busquen su propio bienestar. Entonces es muy importante que no se generen condiciones de desestabilidad en las comunidades y en las economías locales para que las personas puedan invertir, puedan crear negocios,
puedan crear empleos y puedan generarse una dinámica continua de crecimiento económico, de inversión, de productividad, que permita que las familias estén teniendo mejores condiciones. México ha sufrido crisis internacionales estos últimos años, ha sufrido crisis muy graves, muy tristes, hechas en México en los años 80 y 90, y ya no queremos seguir enfrentando estas crisis. Es muy importante que entendamos que todo lo que ocurre en nuestro entorno está explicado de alguna manera por el fenómeno de lo político. Tenemos que participar activamente en la vida pública del país y de nuestras comunidades, si bien no necesariamente metiéndonos a los datos, analizando las cosas de manera concienzuda, sin perder el tiempo que podemos destinar a estar con nuestras familias, a hacer lo que nosotros hacemos cotidianamente, sí buscar espacios de reflexión, crearnos nuestros propios juicios y crear una conciencia social que nos permita exigir y seguir exigiendo condiciones de desarrollo pleno. Para eso es fundamental que primero exijamos condiciones de equilibrio fiscal, deudas controladas, transparencia y rendición de cuentas en los recursos. Es decir, no solo se trata de que tengamos como gobiernos dinero y capacidad de pago y de financiamiento, sino que como ciudadanos exijamos en qué van a gastar ese dinero. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué gasta nuestro dinero, porque además no es dinero de los gobiernos, es dinero nuestro, ¿no? Entonces es muy importante que podamos exigirlo. Y esa situación es muy importante. Ojalá que aquí, ahora que se han estado dando visitas de legisladores a nivel nacional en el estado de Michoacán, pueda generarse un compromiso real de estos legisladores por revisar lo que está pasando en estados como Coahuila, como en el propio estado de Michoacán, donde los gobiernos estatales están pidiendo mucha más deuda de la que van a poder pagar. Y el problema es que cuando estos gobiernos se vayan, cuando se vayan los Moreira de Coahuila, cuando se vaya el gobierno de Michoacán, cuando cambien de gobierno los diferentes estados de la República, las deudas se quedan y los ciudadanos nos quedamos en las comunidades ahí a padecer los efectos de esas deudas que gobiernos pasados han venido colocando, ¿no? Generaciones que aún no nacen en Coahuila, generaciones que aún no nacen en Michoacán, ya deben dinero, ¿no?